Para esta tercera parte del video, jóvenes, quisiera centrarme en las 5 famosas vías de Tomás de Aquino y en el conocido problema de los universales. Las vías de Tomás de Aquino, como se ha dicho, son a posteriores en el sentido de que Tomás de Aquino te dice percibir el mundo. O sea, para Tomás de Aquino, Dios es el efecto, el mundo es la causa. Pero tú viendo bien la causa, puedes llegar al efecto. Y se ha dicho bien también que estas vías tienen una clara influencia, impronta aristotélica, como lo vamos a ver. La primera vía es prácticamente el argumento que da Aristóteles para demostrar la existencia del primer motor inmóvil. ¿Cómo se llama la primera vía? Vamos a poner acá, ¿no?, la primera vía del movimiento. Tomás de Aquino nos diría que en el mundo lo más patente es el movimiento. Pero luego nos va a decir lo siguiente, que todo lo que se mueve es movido por otro. Si en este momento cruza una botella, yo me preguntaría, ¿quién ha lanzado esa botella? Cuando me pregunto eso, estoy suponiendo que si la botella se está moviendo, alguien le está dando movimiento. Si en el mundo veo movimiento, me voy a preguntar cuál es el motor que le ha dado movimiento. Entonces supongo que es un motor 1. Pero si hay un motor 1, debe haber un motor detrás que le dé movimiento, porque todo lo que se mueve es movido por otro. Si tengo ese motor 2 y está en movimiento y ustedes me han concedido que todo lo que se mueve es movido por otro, ¿qué debe haber detrás? Un motor 3, 4, 5. Tomás de Aquino se va a dirigir ad infinitum. No. Tomás de Aquino va a decir que lo que le ha dado movimiento al mundo es el motor 1, pero como está en movimiento debe haber un motor 2. Hasta que llegues a la existencia de un primer motor inmóvil. ¿Por qué motor? Porque le da movimiento al mundo. ¿Por qué inmóvil? Porque no recibe el movimiento de ningún motor anterior, ¿no? Como les dije, es un argumento bastante parecido al de Aristóteles. La segunda vía tiene que ver algo con la primera en el siguiente sentido. De nuevo está el mundo, pero tenemos que el mundo tiene una causa. Es más, todo lo que existe tiene una causa. Les podría preguntar a ustedes, ¿quién es la causa de ustedes? Sus padres. Y de sus padres, sus abuelos. Entonces, si el mundo tiene una causa, porque todo lo que existe tiene una causa, esa causa 1 también debe haber tenido una causa. Causa 2. Lo mismo que si yo digo, yo existo, pero quien me dio la existencia, mi causa, es mi papá. Pero mi papá existe gracias a ¿quién? A mi abuelo. ¿Y mi abuelo gracias a quién? O sea, nos vamos a ir en una cadena de causas. Pero vamos a irnos en una cadena ad infinitum, o sea, hacia el infinito, de manera indeterminada. No, porque en algún momento vamos a llegar a aceptar la existencia de una primera causa incausada. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que hasta suena gracioso. Causa porque esta primera causa le da el ser al mundo, e incausada porque no recibe el ser de ninguno anterior. Y ese es Dios. Porque Dios le da existencia al mundo, pero Dios no recibe la existencia de ninguno anterior. Y precisamente, jóvenes, de esta segunda vía se infiere también la tercera vía. Bueno, la segunda es la vía de la causa, eficiente, podemos decir. Y la tercera vía hace una diferencia entre necesidad y contingencia. ¿Qué es, profesor, algo necesario? Algo que es de una manera. Ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados. Eso es necesario, porque no puede ser de otra manera. A diferencia de lo necesario, lo contingente sí puede ser de otras maneras. Por ejemplo, el cuadrado es de color plomo. El cuadrado podría ser de otro color. En ese sentido, Tomás se pregunta, ¿hay seres contingentes? Sí, por ejemplo, el ser humano es un ser contingente, ¿no? Desde luego que sí. Lo que dice Tomás de Aquino, y síganme en esto de la segunda vía, es lo siguiente,
que si yo tuviera acá una causa que es contingente, o sea que existe, pero pudo no haber existido. Por ejemplo, el ser humano es un ser contingente. Yo existo, sí, pero pude no haber existido si mis padres no se conocían. El problema con las cosas contingentes es como pueden ser o no ser, en algún momento no existieron. Entonces, si tengo una causa contingente, en algún momento no existió. Dependería de una causa contingente 2. Pero si esa causa contingente puede ser o no ser, en algún momento recibió el ser de una causa contingente 3. Entonces, dice Tomás de Aquino, tú no te vas a poder dirigir en una cadena infinita de causas contingentes. En algún momento vas a tener que llegar a un ser necesario. Y ese ser necesario, o sea que existe necesariamente, es Dios. Vayamos a la cuarta vía. Como bien han dicho los especialistas, conocedores de la filosofía de Tomás de Aquino, la cuarta vía es platónica y ustedes se van a dar cuenta por qué es así. Tomás de Aquino dice que en el mundo percibimos ciertos grados, ciertas jerarquías. Por ejemplo, tenemos al hombre. Sí, pero si yo les pregunto, un ser más perfecto, más bueno, más noble que el hombre, ¿quién es? Los ángeles, profesor. Y un ser menos imperfecto, menos noble, es un animal. O sea, tenemos que el hombre es bueno, noble, pero más bueno que él es el ángel. Y menos bueno es un animal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice Tomás de Aquino esto? Para que tú jerarquices la realidad, dice Tomás de Aquino, tienes que tener un criterio absoluto. O sea, acá tendría que existir un ser sumamente bueno. ¿Y por qué, se pregunta Tomás de Aquino, el ángel es más bueno que el hombre? Porque al igual que este ser sumamente bueno, que es Dios, es solamente espíritu. El hombre es bueno porque tiene espíritu, sí, pero tiene algo que lo ata a la tierra. Eso, a decir de Tomás de Aquino, que lo ata a la tierra, es el cuerpo. Es el cuerpo. Y el animal es menos bueno que el hombre porque solamente tiene cuerpo. Entonces vemos que si percibimos jerarquías en la realidad es porque, o si percibimos que el ángel es más bueno que el hombre, es porque está más cerca que de Dios. Es más generoso porque está más cerca de Dios, ¿no? Entonces, esta es la cuarta vía. Y la quinta vía, de nuevo, es aristotélica porque tiene que ver con lo que Aristóteles llamaba teleología. ¿Qué era eso? ¿Lo recuerdan? Telos en griego es fin. Cuando se dice que la filosofía de Aristóteles es teleológica, se quiere decir que todo sigue un fin. Tomás de Aquino dice que en este mundo, y es la quinta vía, la de la finalidad, existe orden porque todas las cosas siguen un fin. Sin embargo, tenemos o tendríamos que asumir que hay cosas o hay seres inteligentes y seres que no son inteligentes. Por ejemplo, yo soy un ser inteligente, que como tal sigo ciertos fines. Ustedes son seres inteligentes, se han dado el fin de ingresar a San Marcos y ahora están haciendo todo lo necesario para ingresar. Pero, por ejemplo, este lapicero, ¿se podrá dar un fin? No, porque es un ser que no posee inteligencia y no se da un fin. Si yo veo una flecha que sigue un punto determinado y llega al centro de ese cuadrilátero en aquel deporte olímpico, ¿qué puedo inferir si yo veo una cosa que no tiene inteligencia que sigue un fin? Que hay una inteligencia que ha hecho este lapicero, que hay un arquero que ha lanzado la flecha para que llegue a ese fin. Entonces, si el mundo como un todo, el planeta Tierra, el sistema solar y el universo, sigue un fin que es la perfección, ¿quién le ha dado ese fin si ellos no tienen inteligencia? Un arquero universal, dice Tomás de Aquino, y ese arquero universal es Dios. Y esos son los 5 poderosos argumentos, vías que tanto Tomás de Aquino nos da para afirmar la existencia de Dios, que como dijimos, prueban lo que para él se llama conciliar las dos verdades. Las 5 vías prueban de que para Santo Tomás de Aquino, Dios y su existencia estaba al alcance de la razón, cosa que no compartiría Guillermo
de Ockham. Y hablando de Guillermo de Ockham, vamos a pasar a la tercera parte de este video, que es el problema de los universales. ¿Qué es un universal, jóvenes? Empecemos por ahí, porque para que haya un problema de los universales, primero deben comprender qué es un universal. Un universal es un concepto general que refiere a muchos individuos. Por ejemplo, cuando yo digo lapicero, utilizo un concepto para referirme a este lapicero. Pero si tengo otro lapicero Faber-Castell verde, es diferente a este lapicero, pero también lo llamo lapicero. Existen muchas camisas, son diferentes. A veces vengo con una camisa color lila, mi camisa del día de hoy es azul, pero no es que para cada objeto yo invento una palabra. Ese es un universal, es un concepto general que uno utiliza para hacer referencia a muchos individuos. Yo digo libro, llamo un libro de Newton, que es de física, y a uno de García Márquez, que es de literatura. Profesor, no veo ningún problema en eso que está llamando universal. El problema es el siguiente. El universal, el concepto general del libro, del lapicero, ¿existe o no existe? Profesor, yo creo, como Platón, recuerdan que Platón creía que existía la idea de lapicero, la idea de camisa. Yo creo, como Platón, que los universales sí existen, son reales. ¿No? Vamos a poner acá, los universales son reales. Yo creo eso, profesor. Muy bien, eso quiere decir que eres realista. El realismo es considerar que los universales son reales y que además primero existen los universales y luego los individuos. Es más, podrían morir todos o podríamos destruir todos los lapiceros. La idea del lapicero seguiría existiendo porque está en el mundo de las ideas. Si se dan cuenta, acá está como influencia Platón. Sí, pero Platón ya murió. ¿Quién es el filósofo medieval que defiende esta postura? Guillermo de Champeaux, así se llama. Luego tenemos otra postura que señala lo siguiente. Supongamos que uno de ustedes me diga, profesor, el concepto general de lapicero no existe, profesor, sino que simplemente uno lo inventa para hacer referencia a individuos que comparten las mismas características. O sea, no existe la palabra, es solo un nombre. Nombre en latín es nómina, de ahí viene el nombre de la escuela, nominalismo. ¿Qué señala el nominalista? Que los universales no existen. Son solo nombres. Nombre en latín es nómina. De ahí viene el nombre de la escuela, nominalismo. Acá tenemos como representante al famoso fraile Guillermo de Ockham. Al famoso fraile Guillermo de Ockham. Les hago una pregunta. Si Platón está en el realismo, ¿Aristóteles estará en el nominalismo? ¿Aristóteles creía que las ideas no existían? Aristóteles no solamente creía que las ideas existían, sino creía que las ideas eran las esencias de las cosas, sino que están ¿dónde? Dentro de las cosas. Materia, gilé, morfé y lemorfismo. Entonces Aristóteles no es nominalista. Aristóteles dice que sí existen los universales, pero en las cosas. Esa postura se llama en la Edad Media realismo moderado. El realista moderado señala primero, ¿por qué se llama realista? Señala que los universales existen. Pero, y ahí viene lo moderado, en los individuos particulares. Existe la idea de caballo, sí, pero en el mismo caballo. Acá estaría Aristóteles. No sería nominalista. Y como Tomás de Aquino recibe influencia de Aristóteles, ¿dónde está? Acá.
Una vez clarificado estos puntos que hemos visto de la filosofía medieval, la patrística con San Agustín, la escolástica con Tomás de Aquino, las 5 famosas vías y el problema de los universales, estamos mejor capacitados, creo, para enfrentarnos a las preguntas de su separata.